SADCB. A continuación, Parlamento Ciudadano con Óscar Fuentes. Factor 4 Radio presenta Parlamento Ciudadano con Óscar Fuentes. Hola, muy buenos días, martes 26 de septiembre, les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Parlamento Ciudadano. Saludo con mucho gusto a nuestro querido productor Humberto Flores y su apoyo técnico, que es la compañera Miriam, así como también Mayra. Muy buenos días, ¿cómo estás, Mayra? Muy bien, Oscar, ¿y tú? Qué bueno, qué gusto verte. verte. ¿Cómo te fue de temblor? Pues nos llevamos un buen susto. Todos, ¿verdad? Y es lamentable esta tragedia natural de este fenómeno que nadie puede evitar. En este sentido, yo creo que este fenómeno social, este fenómeno natural nos cambia la agenda a todos y nos culmina a hacer una profunda reflexión de acuerdo a la conciencia que tenemos para analizar muchas cosas. Y pues una cuestión muy padre es ver a México unido, ¿no? A los mexicanos sin etiquetas, sin clases sociales, sin niveles culturales, sin partidos políticos, eso sin es lo partidos políticos, ¿no? todos unidos como todos mexicanos, unidos como personas, como mexicanos. Y eso es muy satisfactorio. Pero el día de hoy queremos analizar algo más allá de las pérdidas materiales. Queremos analizar lo que son los daños emocionales, Mayra, que es no menos importante. Sí, claro, eso es algo que es sumamente necesario que las personas estemos enteradas de cómo debemos de tratar a las personas que tienen algún tipo de afectación psicológica, ¿sí? A las personas, a los niños. Entonces es muy importante que la gente sepa en qué debe de hacer, sí, a dónde debe de acudir, cuáles son todos los efectos que llevó o que lleva el haber tenido o que vivir este fenómeno natural que desgraciadamente pues costó tantas vidas, ¿no? Por supuesto, y es que pasa que los daños materiales los sufrieron algunos cuantos, pero la afectación emocional es más genérica, genera pánico, psicosis, en fin. Al efecto tenemos dos invitadas de lujo que son especialistas en estos temas, y nuestro tema de hoy es el estrés postraumático a consecuencia del sismo, y el segundo también muy importante es de cómo superar una pérdida. Y al efecto presento a la maestra en psicología Itzel Díaz, así como a Clarisa Villarreal, a quienes les agradecemos mucho su presencia y la participación tan importante que van a tener hoy con nosotros. Gracias. Y pues empezamos con el programa. Pues vamos a empezar regresando o retomando lo que estábamos hablando de que derivado de este fenómeno natural, pues se generan traumas, ¿no? Psicosis, lo que decía Óscar, ¿no? Traumas, psicosis, todo lo que nos afecta, ¿no? Ya oímos cualquier cosa o incluso estamos pensando que está temblando, cualquier movimiento decimos, ya está temblando, ¿no? Y queremos salir corriendo. En relación a eso quisiéramos, Itzel, que nos empezaras a comentar qué es el trauma y qué es el estrés postraumático. Sí, Mayra, mira, aquí algo importante, los síntomas que tú estás mencionando efectivamente no son parte del síndrome de estrés postraumático, es un trastorno mental asociado, puede ser a un desastre, a un robo, ¿no? En este caso, bueno, es un desastre natural, y dentro de la sintomatología que se presenta son hipervigilancia, o sea, estamos, no sé, por ejemplo, ahorita estamos viendo el ventilador arriba y puedo pensar que se está moviendo el edificio, ¿no? Claro. Estamos en esta hipervigilancia, ¿no? Pasó la ruta y sentimos que vibró un poco el piso y estamos alertas, ¿no? Claro. Hay trastornos del sueño, por ejemplo, ¿no? Puede ser sueño interrumpido o insomnio, esa claro. es una de las situaciones también. Llanto, irritabilidad, ya sea para llorar, ya sea para estar enojados también, ¿no? Porque podemos estar enojados las personas que desafortunadamente perdieron pues su casa o su lugar de trabajo, ¿no? Pueden estar enojadas también. Es válido, ¿no? Ahorita todas estas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de esta situación, como lo decía Óscar, no solo, o sea, las personas efectivamente que tuvieron más pérdida, ¿no? En cuanto a lo material, pues tienen otro tipo de situaciones, pero la mayoría de los seres humanos, ¿no? Que nos tocó vivirlo, pues sí tenemos varias, ¿no? Sintomatología del estrés postraumático. ¿La falta de apetito sería otro síntoma? Falta de apetito, cuestiones gástricas,
¿no? También gastritis, colitis, ¿no? Claro. Nosotros dimos un taller para niños y los niños decían, ¿no? Los niños, por ejemplo, se hacen pipí en la noche, los que ya habían dejado el pañal, ya regresan, o que ya dormían solitos, se quieren dormir con mamá, con papá. Claro. Eso es algo también perfectamente normal. A niños me tocó un caso en que los niños no querían, dice, es que ya no quiero dormir bajo techo. Claro. Entonces sus papás tenían una casita de campaña y se fueron al jardín. Claro. ¿No? Un poco así es como para el proceso y después, bueno, se va trabajando con el niño, que vean que el lugar está confiable, ¿no? Otra de las cosas que está sucediendo y por las réplicas, ¿no? Por las mismas réplicas, o sea, es real que está sucediendo, es real que estás volviendo a temblar. Son más bajos, obviamente, pero esto mismo hace que evoquemos ese recuerdo del que fue más fuerte, ¿no? Y las imágenes que podamos tener, pues con las noticias, toda esta situación, pues obviamente hace que se reviva. ¿Qué tan sano es, por ejemplo, descargar la aplicación que nos está avisando de las réplicas y que cada ratito suena? Porque esa aplicación nos alerta de los sismos que hay en todo el mundo. De repente puede temblar en Japón y nos está alertando y es sano, o sea, es importante estar alerta, pero ¿hasta dónde es sano estar tan pendiente de las réplicas? Pues yo creo que ahorita, o sea, como estamos muy recientes, yo creo que no es lo más saludable. O sea, sí es importante que tengamos conocimiento, ¿no? Pero no vamos, por ejemplo, en las noticias no vamos a ver noticias amarillistas. Vemos las que más, bueno, sí hubo un temblor así y hubo tantas pérdidas. Ya hasta ahí, ¿no? Y en cuanto a esto, yo creo que no, porque finalmente es como estar recordando constantemente y qué es lo que está haciendo nuestro sistema, ¿no? O sea, estar en alerta constante, si de por sí ya estamos, ¿no? Como en alerta, ya se movió esto y ya pasó aquello. Estar más con la aplicación, pues nos tendría mucho más a mí se me ocurre, perdón que te interrumpa, Itzel, a mí se me ocurre que es entonces como que estar abriendo la herida, ¿no? O sea, estás cicatrizando y vuelves a abrir la herida, entonces te cuesta más trabajo asimilar este proceso, ¿no? Claro. Aquí concluiríamos que lo importante es saber qué hacer en caso de un sismo, que si estás en tu casa o en tu trabajo, ubiques cuáles son los puntos más seguros en donde te puedes tú ubicar cuando ocurra un sismo, sin estar prestando tanta atención, ¿no, Mayra? Sí, claro. A las réplicas, porque como bien dicen, es una imposible predicción. Claro. Exacto. Sí, claro. Pues, ¿continuamos? Sí, Mayra. Bueno, ¿cómo podemos diagnosticar ese estrés postraumático, Itzel? Pues todos los síntomas que tú estabas mencionando son parte de este síndrome, ¿no? Como les decía, es normal, ¿no? En el taller, porque también dimos adultos, nos decían, pero es que ¿cuánto me va a durar? Porque ya estoy así, obviamente, aquí es importante, hay síntomas de alarma. Si hubiera algo que no quieren ni siquiera salir de su casa o no quieren pisar la calle, o ahí ya puede estar un poco más fuerte la alteración. Dentro de esto, o sea, se puede ir pasando poco a poco, se va pasando paulatinamente, ¿no? Ayuda, pues obviamente centrarse, yo les diría centrarse en soluciones, centrarse en, nos han enviado imágenes por WhatsApp, por Facebook, por todos lados, de la mochila que debemos de tener, claro, de qué lugares, ¿no? A nivel físico, de la estructura de una casa o de un lugar, qué lugares pudiéramos tener que nos resguarden, o sea, más bien centrarnos en cuestiones de resolución de problemas. Claro. No en sí tembló y entonces en Japón cuando pasó tal cosa, o en Chile, o sea, ¿por qué? Porque estamos alimentando nuestra mente de cuestiones, ¿no? Pues negativas, o sea, sí es una realidad, no quiere decir que no pasó y que hay mucha gente mal, ¿no? Tanto física como emocionalmente como materialmente, ¿no? De todo lo que le pasó, pero no vamos a estar alimentando más, ¿no? Nuestra mente de todas estas cuestiones, porque sí, a fin de sugestionarnos. Claro, porque sí, perdón. Itzel, ¿hay niveles o cómo se clasifica la gravedad del estrés postraumático? ¿Niveles o cómo lo detectamos? Sí, es un poco lo que te comentaba, los síntomas de alarma, por ejemplo, es esto, o sea, digo, a pesar del miedo estamos aquí, hablábamos ahorita fuera de cámaras, ¿no? Que sí estamos como alertas, como que, si yo llego y cualquier lugar, o sea, yo llego al súper y empiezo a ver el techo. Claro. ¿No? Eso no quiere decir que no haga mis cosas, o sea, la estoy haciendo a pesar del miedo, ¿no? Si veo algo que está cuarteado, no me voy a meter. Pero aquí diríamos, o sea, son síntomas de alarma y si hablamos de este nivel, cuando la persona ya no quiere salir de su casa, se la ha pasado llorando todos estos días que ya van 7 días hoy hace. Ya van a ser 8. Ya van a ser 8 días. Precisamente entonces, fue el martes. El martes, o sea, exacto, hace una semana, ¿no? ¿Es sano llorar? Es sano llorar, claro, sí, es sano llorar. Yo les diría a todos los hombres, refiriéndome, ¿no? A los hombres, porque muchas veces por una cuestión cultural no se permiten el llorar, para la mujer es más permitido, ¿no? Sí, culturalmente. Claro. Entonces, es sano llorar, o sea, somos seres humanos y es un modo
de sacar toda esta contención que tenemos de todo lo que, porque fue un impacto, ¿no? Para todos fue un impacto. No Fíjense que el domingo estuve en Tlaquiltenango y una persona a la que le dimos un apoyo nos invitó a pasar a su casa. Su litera las acababa de comprar y había pues del techo pues había ahí rocotas, ¿no? Que cayeron en la litera, la soló, y cada persona que pasaba con cada persona lloraba, ¿no? Entonces lo abrazamos y dije, pues este señor está haciendo bien porque no se está reprimiendo, claro, y se está desahogando. Pues entonces hay que llorar. Claro, Sí, claro. sí, Y si la gente se contiene en llorar, ¿qué efectos puede tener? Pues mira, lo que decimos nosotros los psicólogos, ¿no? Lo que el cuerpo no habla, ¿no? Lo que el alma no habla, lo grita el cuerpo. Eso es algo importante, o sea, ¿quieres llorar? Llora. Gritar ayuda, ¿no? Claro. Con los niños el ejercicio que hicimos fue al final, como para sellar, esto era cantar, y hicimos una fiesta de burbujas. Wow. ¿No? ¿Por qué? Porque los niños necesitaban liberar, ¿no? Un niño dice, ¿puedo contar un chiste? Sí, cuéntalo. O el humor hablando de la resiliencia, el humor, la creatividad, la capacidad de resolución de problemas, ¿no? Es una manera de, no quiere decir que nos estemos burlando de, pero bueno, o sea, el humor relaja, ¿no? Hablando de primeros auxilios psicológicos para los brigadistas, aquí algo importante es esto, o sea, por ejemplo, que al final, ya que vengan, ¿no? De las comunidades, vayan hablándolo en positivo. Oye, ¿cómo te sentiste tú con esto? ¿Cómo te sentiste al abrazar al señor que estaba llorando? Oye, pues yo la verdad es que sentí muy mal y en ese momento no pude llorar porque yo soy el fuerte frente a ellos, ¿no? Entonces, a lo mejor en el camino, pues llorar, liberarlo. Vas descargando. Exacto, descargando. ¿Y qué se tiene que hacer? Vamos a pensar, ¿no? O sea, en el momento del sismo, pasa el sismo, ¿cómo se debe tratar inmediatamente después a las criaturas, a los pequeñitos? Porque ¿sabes qué pasa? Que muchas veces nosotros como adultos decimos, ay, están chiquitos, no se dan cuenta. No, y claro, efectivamente sí se dan cuenta, ¿verdad? Los niños son sumamente perceptivos, ¿no? Es importante hablarlo. Claro. Y decirles, a ver, o sea, desde sus términos, ¿no? O sea, siempre es hablarlo a su nivel y decirle, a ver, mira, la Tierra se movió muy fuerte, ¿no? Y le explicas qué son las capas de la Tierra y que después de un temblor las capas se van a reacomodar, ¿no? Se van a reacomodar, esas son las réplicas, que van a ser menores, ¿no? No les podemos garantizar nada, o sea, ni nosotros como adultos, ¿no? Claro. Pero explicar qué es lo que pasa, que expresen, ¿no? ¿Tú cómo te sentiste? Ah, pues yo sentí miedo. Ah, pues yo sentí enojo. Ah, pues yo me puse muy triste. ¿Qué cosas han sucedido? Ah, pues unos niños dijeron, ah, pues yo sí me hice pipí. Ah, pues yo ya quiero dormir otra vez con mis papás. Pues yo he estado un poquito enojón. Ah, pues yo o sea, que empiecen ellos a verbalizarlo, es importante verbalizarlo. ¿Cuáles serían los síntomas que presentan los niños a consecuencia del estrés postraumático? Yo tengo una sobrina que después del sismo anda como muy chillona, de todo llora. Sí, la irritabilidad es uno de ellos. Claro. ¿Cuáles serían otros? La hipersensibilidad, lo del sueño también, lo que decimos el trastorno del sueño, que se hagan pipí, que puedan estar incluso irritables, pero para el enojo, ¿no? Porque el enojo no siempre es, o sea, el enojo sale, digamos, enfrente, pero atrás puede haber tristeza, angustia, ¿no? Y entonces esa parte de la hipersensibilidad es algo importante, ¿no? En adultos y en niños, ¿cómo podemos atender el estrés postraumático? Todo el mundo está ocupado llevando víveres y es entendible, están acarreando escombro, están ayudando en un sinfín de actividades materiales, pero ¿cómo podríamos atender esas cuestiones emocionales? ¿Hay institutos de salud pública que estén brindando este apoyo? Pues o sea, digo, públicos o de gobierno debe de haber, ¿no? O sea, el DIF, la universidad, que también es psicólogos, nosotros que somos particulares también, ¿no? Lo abrimos. Nosotros dimos talleres, estos los dimos gratuitos, ¿no? Porque sabemos toda la necesidad que está habiendo ahorita, pero también es importante, yo decía, o sea, cuando hay síntomas de alarma, ¿no? Estos que yo mencionaba, ¿no? Pues que ya no quiere salir, o que ni siquiera llegó una señora que decía, es que ya no quiero ir ni al súper, ya no quiero ir a la tienda, ¿no? O sea, esa parte entonces sí es importante trabajarla, ¿no? Y los psicólogos somos los especializados para poder trabajar esto. En base a eso, a ese tipo de personas que ya tienen un estrés, vamos, muy, muy fuerte, muy pronunciado, ¿el tratamiento es únicamente psicológico o a lo mejor también clínico? O sea, ¿entran fármacos y eso? Depende del caso. Si fuera obstaculizante de sus actividades cotidianas, ¿no? Y eso ya es muy marcado, sí sería conveniente, ¿no? A lo mejor algún antidepresivo, algún antiansiolítico, ¿no?
y eso sí lo da un psiquiatra. Lo de un psiquiatra. Ajá, nosotros no medicamos, sabemos de medicamento, pero lo daría un psiquiatra. Pero sí es importante que la población sepa que si usted tiene ese tipo de situación, ese tipo de angustia, taquicardias, miedo, que no lo deja ya realmente hacer su vida de manera, pues, normal aparentemente, entonces usted tiene que acudir ya con una persona especializada a que lo atiendan, y que si es necesario pues lo van a tener que medicar, no pasa nada, eso es temporal, pero sí es necesario que la gente se acerque a especialistas. Claro. Aun cuando se considerara que se presenta un cuadro con una sintomatología y que se considerara no grave, la falta de atención a largo plazo, ¿qué consecuencias emocionales pudiera generar? Pues que estemos evocando el recuerdo, o sea, todo nos llega a pasar, o sea, en promedio pueden estar algunas semanas, tal vez un mes, mes y medio, ¿no? Con todas estas sintomatologías, ¿no? Y más, ¿por qué? Pues porque las noticias, ¿no? Nos siguen, pues todas las imágenes y todo lo que está poniendo ahí, o sea, nos hace estar como recordando, ¿no? Pero sí es importante, o sea, las personas que no acudan y que no consideren, ¿no? Que es tan agravante la situación, o que puedan hacer su vida normal, pues es importante, ¿no? Que ellos mismos, ¿no? Incluso escribir es terapéutico, ¿no? Yo me sentí de esta manera y entonces hice esto, y unas personas me decían, nosotros grabamos video y nos dimos cuenta quién corrió más, quién comió, y entonces pensábamos que todo vamos a ir a la par, pero no. Entonces hablarlo, escribirlo es importante, ¿no? Fíjate que eso es muy importante, nos lo está recalcando mucho la psicóloga. Es muy importante platicarlo, pero platicarlo entre ustedes, entre familia, platicarlo, sacarlo, expresarlo, llorar si es necesario. Gritar. Sí, gritar. Escribir, gritar. Cantar. Hay que sacarlo, no nos debemos de quedar absolutamente nada con eso. Ahorita que mencionaba Itzel de lo de reír, quién sabe qué tan malo sea lo de los famosos memes en el Facebook. De repente nos estamos prejuzgando unos con otros, ¿no? Si andas ayudando, no subas tus fotos, o no te estés burlando de la tragedia, ¿no? La risoterapia sería una buena herramienta para pasar del estado postraumático al estado resiliente. Sí, la risoterapia. Sí, porque con la risa generamos serotonina. La serotonina es una hormona que segregamos con la risa, y la serotonina es una hormona que le llaman la hormona de la vida. Ajá. Entonces eso va a ayudar, ¿no? A como a equilibrar, digamos, es como, ¿no? Cuando se produce cuando estás enamorado. Cuando estamos enamorados se produce la serotonina, y cuando hay mucho estrés, cortisol. Y el cortisol daña muchos órganos, ¿no? Entonces aquí lo importante es eso, por eso sí hablamos del humor, o sea, no es burlarse, sino de eso pues encontrar, o sea, en el camino, ¿no? Me decían unos brigadistas, o sea, en el camino íbamos de nosotros mismos, oye, sí ibas corriendo y sí te tropezas, o sea, cosas que pueden ser a lo mejor tontas si quieren, pero que está generando como esta risa como para bajar, ¿no? Y minimizar este estado de alteración y de impacto, porque ellos se enfrentan, ¿no? Yo no fui a comunidades, yo fui a albergues y di los talleres, ¿no? Pero me contaron, ¿no? Las personas brigadistas que fueron, ¿no? Y les crea un impacto muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Una reacción sería también, ¿no sería también un síntoma, el estrés postraumático, la risa quizás absurda, como ansiosa, para fingir que no tenemos miedo? Así. Sí, la gente no que se ríe nada. como de la nada, ¿no? Y sí, que piensas que es burlón, ¿no? O sea, luego muchas veces pensamos, se está burlando, y no, yo creo que es parte también de sacar a lo mejor ese miedo. Como cuando estás en un lugar oscuro, comienzas a chiflar para como simular que no tienes miedo. No tengo miedo, está chiflando, ¿no? Y todos tenemos mecanismos de afrontamiento, ¿no? Para diferentes situaciones. Fíjate que eso que comentabas, Oscar, a mí también me tocó en una de las comunidades que me tocó asistir, y las personas que estábamos pues descargando, hicimos una hilera para descargar camionetas y todo, y acopiar en un lugar, ¿no? Y separar para darle a la gente las despensas o las cuestiones más básicas. Y fue algo tan bonito porque de repente empezaron a cantar El cielito lindo. Entonces la gente cantaba y llorando, la gente llorando, pero iba cante, y la gente formada nos aplaudía, sí, vamos, y se acercaban entonces eso es muy importante y qué bonito, ¿no? O sea, qué bueno que dices que el sacar, el llorar, el cantar es muy importante para que liberes todo ese estrés, ¿no? Sí. Escuchar música, ¿no? También. Escuchar música, ¿no? Positiva, positiva, ¿no? O sea, que sea rítmica si te gusta, que tenga letras, ¿no? Que te ayuden, o sea, digo, no nos vamos a ir, ¿no? Como como si la vida es toda color de rosa o no pasó nada, no, o sea, pero sí frases, palabras, ¿no? Yo puse en el otro día en el YouTube, ¿no? Al día siguiente con mi hija, ¿no? Música para levantarte positivamente.
y ponen canciones muy bonitas, ¿no? Claro. Las que tienen, pero todos hablan de eso, o sea, como que identifica qué sí puedes hacer, qué sí puedes resolver, ¿no? Ahorita que hablan de las cuestiones materiales, hay personas que nos decían, ¿no? Es que yo quería mover a las personas, dice, porque estaban los brigadistas, ¿no? Estaban ahí afuera de su casa, hacía frío y no querían irse al albergue, porque no, esta era mi casa y esta es mi casa, y lo que hablábamos hace un momentito, ¿no? El sentido de pertenencia, decir, pues, este era mi pueblo, aquí nací, aquí corrí de niño, aquí hice esto, ¿no? O sea, eso también lo tienen que procesar, o sea, porque es, como lo decías hace un ratito, Mayra, yo corría por ahí, ahorita ya no está, y entonces volteo y nada más veo, ruinas, ¿no? Pero claro. Yo vivía ahí, entonces ese sentido de pertenencia también se ve afectado. Claro. Itzel, ¿cuánto tiempo calculas tú que en un proceso normal se puede superar el estrés postraumático? Pues mira, los libros dicen que de 1 a 3 meses, ¿no? Aquí depende mucho de la estructura de la personalidad, claro. ¿no? Hay personas que podemos superarlo antes, hay personas que podemos superarlo después, ¿no? Lo importante aquí, como decíamos hace un momento, es esta cuestión, ¿no? Que identificar, no estar como muy alertas de nosotros. Yo les digo, hay que escuchar a nuestro cuerpo, a veces no le hacemos caso al cuerpo, ¿no? Y el cuerpo nos va diciendo, o sea, ya corrí, ya me subió la temperatura, a ver qué sucedió, qué me hizo enojar, qué me irritó, identificar, ¿no? Constantemente esto, pues sí, ya salí y ya pude hacer mi trabajo, ya pude hacer esto, o la verdad es que no estoy pudiendo, estoy aquí, pero estoy, algo me va a pasar, o sea, es constantemente, yo creo que un proceso de introspección constante, ¿no? Para poder identificar, o sea, va a depender mucho de cada persona. Dependerá de la inteligencia emocional de la persona, porque, querido auditorio, quizás ustedes no habían escuchado de este tema, pero como ya nos dijeron las especialistas, es importante revisar el estado de ánimo en el que nos encontramos. A veces no detectamos nuestros estados de ánimo, llevamos ya varias horas enojados, o quizá podemos pasar días enojados y, ay caray, ya tengo 3 días enojado, o tengo 2 días que estoy triste. Es bien importante revisar nuestro estado emocional, porque una vez que se detecta, yo creo que de ahí partimos para poner una solución. Y tiene que poder más la razón que la emoción. Yo pienso que la razón le tiene que decir a tu emoción: estás triste, aliviánate, relájate, ponte musiquita bonita, haz algo que te guste para que te pongas alegre. ¿Sería así, psicóloga? Sí, es que nosotros podemos manejar las emociones, a veces permitimos que las emociones nos manejen a nosotros, ¿no? Claro. El enojo, ¿no? Ya cuando vimos, ya, no sé, ya rompimos algo, ¿no? Pero aquí nos permitimos, porque en realidad quien tiene el poder somos nosotros, o sea, permitimos que el enojo, ¿no? Vaya creciendo y no pudimos manejarlo. Y efectivamente aquí es lo que yo decía, es escucharnos, ¿no? A veces yo les pregunto a los pacientes, ¿cuál es tu primer síntoma de enojo? Me dicen, no sé, dice, me tiembla el cuerpo. Digo, no creo que sea el primer síntoma. O sea, tu primer síntoma, a ver, trata, y les llevo, ¿no? Llévenselo de tarea. Y me dicen, no, sí, la verdad es que mi primer síntoma sentí que me subió la temperatura, ¿no? Y la sentí en mis mejillas, o la sentí, o mi corazón latió más fuerte. Todos tenemos diferentes síntomas, ¿no? O me sudaron las manos, ¿no? Pero va de niveles, ¿no? Nos ponemos tensos, rígidos, ¿no? Levantamos los hombros. La contractura muscular, sí, todo esto de aquí, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues ahora vamos a pasar con la psicóloga y tanatóloga Clarisa Villarreal, que está también aquí con nosotros, y ella nos va a hablar de las pérdidas. Ahora vamos, cómo superar una pérdida. Sabemos que las pérdidas no nada más van a ser unas pérdidas materiales, ¿no? Y para eso ella nos va a hablar en ese sentido. Para todas las personas que perdieron su casa, su familia, una mascota, el trabajo, ¿sí? Entonces, todo eso implica una pérdida. Y entonces, bueno, ¿quién mejor que la psicóloga Clarisa, que nos va a hablar de eso? Pero primero vamos a hablar qué es lo que hace la tanatología, precisamente eso, ¿verdad, Clarisa? Sí, así es. Primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Esta opción de poder llevar información de una manera muy generalizada, porque esto es una manera generalizada, pues es muy oportuna en este momento que todavía, como dice la psicóloga Itzel, que está todavía el caos, está desestructurados, no muchos, en diferentes niveles, pero hay desestructura, no saber qué va a pasar. Y pues bueno, referente a tu pregunta te voy a decir, originalmente la tanatología solamente hablaba del que aquel que iba a morir, o sea, era todo lo relacionado con la muerte, con el moribundo. Claro. Ahora sabemos que no nada más es una pérdida por muerte.
Ahora abordamos también otros significativos para el hombre, el ser humano en general, que son las pérdidas ante la vida. Entre ellas, por supuesto, está esto, que es un evento, una catástrofe natural, donde nos encontramos en indefensión, ¿no? Esta palabra de fragilidad, esto que me remite a ¿y ahora qué hago?, ¿no? Entonces, ahora la tanatología se refiere a todo tipo de pérdidas, desde los casos de suicidio, de secuestro, de enfermedades crónicas, de terminales, de discapacidades que se pueden ir presentando, o personas que ya tienen una discapacidad congénita, que la geriatría, que ahora también se aborda en el enfermo mayor, y muy especialmente también se va abordando por épocas de la vida, ¿no? Ahora, por ejemplo, nos toca así abordar este tema, en donde otras pérdidas pareciera que toman otro color u otra dimensión. Se van haciendo leves a comparación de esto que para muchos fue netamente, altamente de indefensión. El no saber qué hacer con lo que está pasando, inclusive. No solamente qué va a pasar después, sino cómo acomodo yo esto en mi mente, en mi vida, en mi decir, y como decía Itzel, en mi actuar. Lo que no hablas, lo actúas. Claro. Y lo vemos muy claramente en los niños, ¿no? Claro. En ese sentido, ¿qué vendría siendo el duelo? Bueno, pues el duelo es un proceso por el cual ideamos cuando una mezcla de sentimientos y de emociones que a veces vienen tan mezclados que no podemos procesar. Tendríamos que hacer y remitirnos un poco al análisis de esas emociones, uno, para bajar la intensidad de ellos y hablar de cada una de esas emociones, porque a veces nos confundimos tanto en momentos de shock que pensamos que estamos tristes y lloramos y lloramos. Bien, estás triste, pero a veces evitamos hablar del enojo, ¿no? Y de aceptación. No lo acepto, estoy enojada, quiero irme de aquí. El duelo es un proceso necesario, es un proceso que deberíamos de sentirlo como normal, porque nos ayuda a integrarnos nuevamente a la vida a través de ciertas conductas o actitudes, actividades adaptativas. Ok, oye, y en base a eso, el duelo yo tengo entendido que tiene algunas etapas que yo creo que todas sí. Las personas ahorita que han perdido algo o alguien sobre todo, están pasando por ese proceso. ¿Nos puedes explicar cuáles son las etapas del duelo? Esta necesidad que tiene el ser humano de categorizar todo, pues Elizabeth Kubler-Ross, que viene siendo la madre de la tanatología, pues estableció 5 etapas. La primera, que es la negación, es esto de no, esto no me puede estar pasando. Dime que no es cierto, ¿no? Y esto va con mucha ira, con furia, con necesidad de descargar y a veces no querer descargar, porque a veces el enojo también nos sostiene. Y esa sería la segunda etapa, aunque no se vienen en un nivel consecutivo, a veces están siempre mezcladas y a veces pareciera que ya está saliendo del duelo y vuelves otra vez a remitirte. A decir no me puede estar pasando y la etapa de ira. Y el enojo sobre todo, es una de las cosas, el enojo y el miedo es una de las cosas que primero se tratan. ¿Por qué? Porque eso es lo que equilibra y darle un sentido al enojo. A veces pareciera ilógico pensar que hay un sentido para todo esto que está pasando. Cada persona, según sus necesidades, según sus intereses, según su pérdida, según su personalidad, según la realidad de apego que hayan tenido, está sufriendo todo esto individualmente. Esto no es una receta de cocina. Se tiene esto así como, bueno, en plan científico o en plan humanista, no se diría aquí, porque entramos en partes de la psicología que no entra tanto en la clínica. Pero la negación, ahí está, eso es lo primero. La falta de aceptación, ¿no? Exacto, la negación es, no me está pasando.
Esta parte que sigue del enojo es cuando decimos, ¿por qué justo a mí? Y le clamamos, inclusive según nuestras creencias, podemos ver que la gente se enoja con Dios, con la Virgen, con el cuidador, con quien sea. Claro. Sí, habría que buscar culpas, por decirlo así, para que se pudieran sentir un poco más seguros. Y ahorita, por ejemplo, que estamos viendo es el enojo a la desinformación y muchos lugares pequeños ante la falta de atención en comida, en no saber qué va a pasar con mi casa, en no querer mirar un albergue porque además me van a robar, voy a perder, en fin, eso es el proceso, uno de los procesos más largos, el que se encuentra en el enojo, esa etapa. Mucho después viene la negociación, ¿no? Si tú eres el que se está muriendo, tú dices, bueno, ojalá pueda yo llegar a ver esto, y negocias, ojalá yo pueda ver esto y me puedo ir. Y así lo decimos muchos, aunque no tengamos una etapa de muerte terminal, ¿no? Cualquier persona que tiene un hijo dice, ojalá llegue a ver a mis nietos. Estás negociando ya siempre estamos negociando. Y después también está aquí puesto de, bueno, por lo menos ya pasó todo, espero que no haya sufrido. Exacto. Y vuelve otra vez a entrar una especie de tristeza, pero ahora sí, sería más pura la tristeza. Aunque se llegue a presentar antes esta necesidad de llorar y no se reprima ese sentimiento al que todos tenemos derecho, todos, absolutamente todos. Venimos a esta vida con el paquete completo en donde tienes la capacidad de reír, de llorar, de enojarte, de ponerte triste, de estar deprimido, todos. Pero también somos responsables de sentir la necesidad de salir de ese huello, de ese hoyo existencial que estamos pasando. Esto es cuando la depresión, que muchas veces se llega a presentar sobre el año después de un fallecimiento, por ejemplo, de una pérdida también, pues vuelve a remitirse. ¿Por qué? Recuerden, todos estos, los que nos están viendo, cuando decimos su primer cumpleaños, la primera Navidad, sí, ¿no? ¿Qué pasaría si estuviera conmigo? Sí, claro. Y de lo que se perdió, ¿no? Son muchas cosas que pensamos y esto nos vuelve a remitir a una depresión. Pero esa depresión en donde tú pisas fondo, en donde pareciera que estás nadando y te vas dejando llegar hasta el fondo de la alberca, dicho en la proporción respetuosa, porque si no, no tienes de dónde impulsarte para salir. Claro. Y ahí es donde haces estos anclajes en tu vida, ¿no? Sí, voy a poder. ¿Por qué no? Y empiezas, inclusive ya como tanatóloga te voy a decir algo, honrar a tus muertos, porque es una forma de dejarlos ir. Encontrarle un sentido a la pérdida para que no te sea ya tan dolorosa y te ahogue. Va a seguir siendo dolorosa. Claro, ¿no? Porque esta memoria no la puedes, bueno, hablemos de otra cosa y página nueva. No, ahí está, pero duele menos. Y poco a poco va cicatrizando, pero bien, sin infección, ya sin necesidad de escarbarle a la herida. Esto a veces nos da ese pensamiento de, ya no puedo continuar con esto. Y buscas ayuda, pides ayuda, o vas al especialista. Inclusive a veces o el especialista sí es un psiquiatra, ¿no? Es el doctor por lo menos, el que dice, ¿sabe qué? No paro de llorar, tengo pesadillas. Bueno, ahí está la ansiedad, el pánico que se crea después de esto, que se queda letargado pareciera. Y esta aceptación que podría ser una de las primeras etapas también de la aceptación, porque va teniendo niveles, ese voy a estar bien. En el caso específico de las pérdidas a consecuencia del sismo, yo creo que es bien importante considerar que pues, mientras tienes vida, pues hay mucho por delante y que lo material se puede recuperar y que aparte como persona quizá te faltan muchas cosas para realizarte, muchas cosas que todavía no has hecho. Podría ser un estimulante.
Psicóloga, Sí. ¿cuál sería como que el periodo o el tiempo que dura el duelo, más o menos en adultos y niños? Mira, cuando tú tienes la oportunidad de despedirse del que se va, tienes una mejor elaboración de duelo. Ok, por ejemplo, cuando alguien que tiene cáncer y que ya lo sabe. Exacto. ¿Por qué? Porque te despides de él, porque aquí existe el perdón, porque entra la razón un poquito ahí en estas emociones, porque el otro lo ves que se va con tranquilidad, porque lo dejas ir y le dices, sí, está bien. Oye, prométeme que me vas a cuidar. Sí, yo te lo prometo. No es esa parte en donde decimos, no va a pasar nada, no te vas a morir, porque ya estamos en negación. Eso ayuda. Aquí la situación es que por lo general no hubo esto en este caso. Claro. Ante una catástrofe es lo mismo que un homicidio, que un suicidio, que eso. Y muchas veces esto, y el cuerpo, porque no todos se rescataron y esto es una realidad. Y esto también nos mueve internamente y externamente. Ahí vemos cómo había personas ya ancianas queriendo ayudar en esta parte de la desesperación o de la desesperanza que muchos tienen. Afortunadamente muchos estamos bien, pero ¿qué creen? No es garantía. Todo lo que conlleva a la madre naturaleza no es garantía, así de enorme es. Y nosotros, yo algo que les digo a los niños, ¿no? Somos como una playa y cada uno de nosotros somos así chiquitos como la arena y conformamos una playa. Entonces, ¿qué pasa cuando ya no hay un granito? ¿De qué manera podemos recordar? Y si los niños, por ejemplo, en mi centro se trata con todo tipo de edad, pero también se trata mucho con niños y adolescentes, y ellos dicen, ¿y si le escribo una carta? Uh-huh. Y si le llevo flores, y si platico con él, y si me pongo su gorra, y si pongo su foto, ellos aceptan. Cuando tienen ayuda los niños, aceptan muy bien la participación de un especialista. Pero entonces no hay un tiempo específico o más o menos aproximado, sí, para en caso de que la gente haya perdido un familiar, sí, la recuperación, ahora sí que la recuperación de ese duelo, pasar por ese duelo y recuperarse. Sí, sí hay. Hay un tipo de duelo normal que le decimos que viene siendo de 1 a 2 años. Hay gente con una capacidad de resiliencia o inteligencia emocional en donde dicen, sí, yo por algo me quedé, para algo me quedé, y ahí se impulsan. El enojo, la furia la convierten en impulso y la subliman, ¿sí? Y la tristeza la aceptan y lloran. Pero no se quedan ahí. Ahí vemos cómo surgen movimientos ciudadanos. Entonces, cuando nosotros hacemos más por los que se quedan o por los que se quedaron afectados, estamos también provocando la elaboración de nuestro propio duelo. Ya un duelo patológico es aquel donde hay resistencias, donde por estructura de personalidad las personas tenían un apego extraordinario a todo esto y ya sienten que no pueden. Esta percepción que sí vemos que es equivocada, porque sí se puede. Sí, no es un logo político ni un logo comercial de sí se puede. Es que sí, vemos ahorita movimientos solidarios de gente que no tiene. Y nadie es tan pobre como para no dar, ni tan rico como para no necesitar y recibir. Entonces, desafortunadamente nos llegan muchos casos, sí, de niños con duelos, podría decirse una elaboración normal, y en adultos mucho duelo patológico. Ok. Clarisa, sí. Vamos, ahorita lo que estás diciendo, yo estoy pensando que, bueno, en el caso de que hay personas que perdieron familiares en este desastre, una forma quizá de salir de ese proceso tan doloroso, pues es precisamente el decir, como decías tú, ¿por qué me quedé? Yo tengo un propósito y a lo mejor me sumo a las acciones de rescate
o me sumo a ayudar en lo que pueda, sino en la cocina, en hacer despensas, en brindar apoyo, a lo mejor en lo que yo sé, si soy un ingeniero, un arquitecto, en estar revisando daños estructurales de los inmuebles, en la reconstrucción, el encontrar lo positivo dentro de lo negativo, porque sabemos que efectivamente después de una catástrofe de esta magnitud ya nada va a ser igual para ninguno de nosotros. Exacto. Para ninguno de nosotros. Entonces, sí, ese proceso de adaptación, ¿verdad? Ese proceso de adaptación, pero sí el sacar lo positivo, ¿sería así? Sí, está sublimando, así sería lo correcto, no la sublimación. Es el miedo se convierte en impulso. El miedo se convierte en ayuda, en cobijo. Pareciera que yo, al estar abrazando a alguien en un proceso de contención o una intervención como psicóloga en crisis, podría yo tocarle la mano o inclusive abrazarlo. Y vemos cómo ellos en esta necesidad necesitan el apoyo físico también. ¿Puedes tú pensar que el proceso y la pérdida son situaciones muy individuales, de percepción individual, y que son dolorosos en todos los sentidos? Entonces, cuando yo empiezo a revisar mi sentido de vida y después de una catástrofe así, lo reubico, por decirlo, lo reestructuro, entonces en esta revisión de sentido de vida, por supuesto, se suman muchas acciones. Estoy angustiada, pues voy. Estoy insegura, pues acudo, pregunto, pero no me quedo solamente con las emociones que ya veo que no puedo trabajar. Okay. Como el tiempo es muy precario y ya apremia, sí. ¿En dónde se podrían atender, por ejemplo, el estrés postraumático y el cómo superar una pérdida? Si alguien de la audiencia necesitara de sus servicios profesionales, sí. ¿las pueden contactar a ustedes? Claro, sí. Ustedes trabajan de manera particular. Claro. Y obviamente pues tendría un costo, pero ¿hay instituciones públicas o pueden dar dónde pueden contactarlas? Sí, mira, hay instituciones públicas, obviamente. Nosotros en el centro donde yo laboro es la intervención en crisis ahorita, cuando nos llega un niño que no ha dormido y que no quiere comer, o un adolescente que empieza a cortarse porque no sabe cómo sacar esta adrenalina que tiene y que quiere sentirse vivo después de lo que pasó. Nosotros, en este caso, se hace una sesión de contención, que es una intervención en crisis, y que es breve inclusive, y que te conviertes en lo que el otro necesita. Contención. El que si tú quieres una oreja, yo me convierto en la oreja. No te doy palabritas, tú porque no quieres o no puedes escuchar. ¿Y dónde está ese centro? En Lomas de Cortés. Está en Privada Londres, número 7. Okay. Ahí en la colonia Lomas de Cortés. Y mis teléfonos los puedo dar. Sí, por supuesto. Es del centro, son 313-6768. O mi celular, que es el 777-185-5785. Y déjeme decirles que las intervenciones en crisis, todavía 2 semanas más, van a ser gratuitas. Y nosotros, la cuota que tenemos, como somos una asociación civil, es mínima, es solamente para el mantenimiento del centro. Maravilloso. Maestra Itzel. Sí, yo estoy ubicada en Pericón 204, en la colonia Mirabal, y mi celular es 044-777-159-9540. Nosotros seguimos dando, yo coordino todo, seguimos dando, pero si digo hablo porque somos otras psicólogas también, seguimos dando un taller gratuito que lo titulamos, ¿no?, Liberando el miedo ante el temblor. Ese es para niños. Si juntamos los grupos, bueno, estuvimos dando sábado y domingo. Y estamos dando un taller de primeros auxilios psicológicos, también gratuito, para brigadistas. Muy bien. Itzel, bueno, ¿puedes volver a repetir tu teléfono, por favor? Sí, es 044-777-159-9540. Ahí en Pericón es como un consultorio Es una empresa de ambulancias. Ok. Que también estuvieron apoyando mucho y siguen apoyando, ¿no? Hay consultorios.
y ahí estoy yo. Pues qué buena labor hacen a las dos y les agradecemos muchísimo. Muchas que hayan gracias por participar, Gracias. por venir. Seguramente fue de mucha ayuda y de mucho beneficio de la audiencia, incluso también para mi persona. Sí, para mí también. Es Aprendí importante mucho. documentarse de las Sí. cuestiones emocionales, son importantísimas. Y si tienen algún familiar, algún amigo que esté pasando por alguna situación de crisis, es importante que los lleven, porque muchas veces la gente no lo detecta. Ellos te van a decir, estoy bien, no tengo nada. Y nosotros vemos algo diferente, Sí. ¿verdad? Y querida audiencia, es bien importante ser realistas. Hay que echarle mucha inteligencia emocional a nuestras vidas, no nada más en estos casos de contingencia, sino yo creo que nuestro diario de vivir, echarle mucha estrategia, aceptar lo que no podemos cambiar y lo que sí, hacer una estrategia, porque con la estrategia casi todo se puede. Muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vemos la próxima semana y recuerden conquistar sus luchas. Gracias.